Bien, en el último video yo le expliqué lo que era la función vectorial, ¿no es cierto? Una función vectorial es una función, una aplicación tal que a cada elemento t que pertenece a un conjunto de R de los reales le hace corresponder un y solo un elemento de R a la m. Es decir, que la función vectorial es un vector que tiene m componentes. Cada una de ellas es una función que depende de t. Bueno, acá, ¿qué operaciones podemos hacer? Bueno, podemos calcular el límite de una función vectorial. Calcular el límite de la función vectorial implica el límite de es un vector cuyas componentes son los límites de cada una de las funciones correspondientes, ¿sí? Si la función es continua, la función vectorial es continua en un punto, si son continuas cada una de las funciones componentes. Calcular una derivada de una función vectorial implica calcular cada una de las derivadas de las funciones componentes. Y bueno, lo mismo ocurre con la integral. Si uno calcula la integral de una función vectorial, implica calcular cada una de las funciones, de las integrales de las funciones componentes. Pero mucho más que la función vectorial, lo importante es el estudio de la curva, ¿sí? Entonces, en primer lugar vamos a definir vectores que son los llamados vectores principales. El vector tangente se define normalmente en función de la derivada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una función vectorial, en este caso lo he considerado que la curva C está asociada a una función plana R de t, cuyas componentes son x de t y de t. Recuerden que x de t e y de t serían las ecuaciones paramétricas de una curva de la curva C. Entonces, por eso en el plano XY grafico la curva. Recuerden que la función vectorial vendría a ser el vector que une el origen de coordenadas con cada uno de los puntos de esa curva. Como eso es muy engorroso para graficar, lo que se grafica directamente serían el extremo, que serían los puntos de la curva C. Cuando vamos a derivar una función vectorial, se puede interpretar geométricamente la derivada como un vector que es tangente a la curva en un punto, ¿sí? Entonces, si yo estoy considerando, este sería el vector R en A. Su vector derivada es un vector tangente a la curva en un punto. Este representaría el vector R en C, ¿sí? La derivada viene a ser el vector R' en C, que es tangente a la curva en un punto, ¿sí? Entonces, como es un vector tangente, como ya expliqué más arriba, cuando calculen la derivada, bueno, sería la derivada de cada uno de los dos de las componentes de ese vector. Pero si yo lo puedo expresar, todo vector se puede expresar a través de su módulo y la dirección correspondiente. Bueno, entonces, el vector derivada lo voy a expresar a través de su módulo, es decir, R' al módulo de R' de t, y la dirección que sigue. Como habíamos dicho que el vector derivada era tangente a la curva en un punto, entonces ese vector, que es un vector unitario, lo voy a llamar tangente unitario precisamente. Entonces, ese vector tangente unitario equivale a R' de t sobre su módulo, ¿sí? Esto es parte de lo que se llaman los versores principales, ¿sí? El vector tangente, entonces, si nosotros tenemos una curva cualquiera que representa la trayectoria de un móvil, ¿sí? El vector tangente representaría la dirección que tendría la velocidad de ese móvil. Y el módulo de R' viene a ser lo que se llama en física la rapidez del móvil, ¿sí? Ahora, otro de los vectores principales es el que se llama vector normal. Y el vector normal equivale a derivar el vector tangente, ¿sí? Y dividirlo por su módulo. ¿Por qué sé que este vector es perpendicular al vector tangente?
por una propiedad que dice que si tenemos un vector cuyo módulo es constante, su derivada es siempre un vector perpendicular a él. Entonces, el vector tangente unitario tiene un módulo que es igual a 1. Eso implica que la derivada que esté prima va a ser un vector perpendicular a él. Ahora, t', ¿no es cierto? N va a ser perpendicular a t', pero no necesariamente t' es un vector de módulo 1. Entonces, ¿qué es lo que necesito para que este vector se transforme en unitario? Bueno, dividirlo por su módulo. Y esto es lo que se llama el vector normal unitario, ¿sí? Y ya tenemos dos vectores. Entonces tenemos el vector tangente, que es tangente a la curva en un punto, ¿sí? Y tenemos el vector normal, que sería perpendicular al vector tangente. Entonces, en física, ese vector viene a ser precisamente el vector aceleración, que ese vector aceleración lo que me indica siempre es la concavidad de la curva. Ahora, otro vector importante también es el llamado vector binormal. El vector binormal, como ya tenemos dos vectores perpendiculares entre sí y unitarios, el vector tangente y el vector normal, entonces el vector binormal lo puedo encontrar como el producto vectorial entre el vector tangente y el vector normal. Entonces, este vector B ya va a ser perpendicular al plano formado por T y N, ¿sí? Y a la vez, como T y N son unitarios, entonces el vector binormal es un vector unitario. Estos vectores, que es el vector tangente, el vector normal y el vector binormal, es lo que se llama la triada de Frenet-Serret, ¿sí? En realidad me forma lo que se llama el diedro de Serret y Frenet-Serret. Es una triada dextrógira. ¿Qué es lo que me indica? Me estaría representando toda una nueva geometría, que es lo que se llama la geometría diferencial, que es muy utilizada precisamente en todo lo que es la geometría espacial. Estos tres vectores entonces me generan un nuevo espacio, ¿sí? En donde voy a tener un eje va a ser el vector tangente, el otro eje va a ser el vector normal y el tercer eje el vector binormal. Cada uno de ellos me generan planos. Entre el vector tangente y el vector normal encuentro lo que se llama el plano osculador. Entre el vector tangente y el vector binormal encuentro el plano rectificante. Y entre el vector normal y el vector binormal, el plano normal, ¿sí? Entonces, si yo tengo una curva C, esto me estaría representando, esta curva C me representa la trayectoria de un móvil cualquiera. El vector tangente sería para esa trayectoria, para ese móvil que se está desplazando, la dirección que tendría la velocidad, ¿sí? El vector normal me estaría indicando la dirección que tendría la aceleración, que me indica siempre la concavidad de la curva. Entonces, el vector tangente es tangente a la trayectoria, el vector normal me indica la concavidad de la curva. Y entre los dos, por la regla de los 3 dedos de la mano derecha, estaría encontrando el vector binormal, ¿sí? Entonces, esta triada se va desplazando, no es una triada fija como serían los vectores I, J, K, ¿sí? Que me forman el espacio tridimensional, sino sería una triada móvil, por eso se le llama dextrógira, porque va permanentemente desplazándose y girando de acuerdo a cómo se estaría desplazando o la concavidad que tendría esa curva. Entonces, ¿cómo se estaría desplazando el móvil? Entonces, tengo el vector tangente, el vector normal, que es el pulgar, vendría a ser el vector binormal. Entonces, a este vector, por eso lo he puesto ahí en línea punteada, está dirigido hacia adentro del pizarrón. Entonces, a medida que se va desplazando ese móvil, ¿sí? Voy a encontrar en otro punto estos vectores, ¿ves? El vector tangente, el vector normal y el vector binormal, en este caso, saldría del pizarrón. Y así se va desplazando entonces los tres vectores.